Listo. Y voy a compartir diapositivas. Me avisen por favor si pueden ver bien mi pantalla. Sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, en la última clase habíamos visto un poco, bueno, hago un pequeño resumen, ¿no? Habíamos empezado a ver cuáles eran las características principales que teníamos que tomar en cuenta cuando trabajamos con suelos granulares y cuando trabajamos con suelos finos, ¿no? Entonces, habíamos dicho que en los suelos granulares, o sea, los suelos del tamaño de grava y arena, hay cuatro aspectos principales que tenemos que ver, que son el tamaño de las partículas, la forma de las partículas, la distribución granulométrica y la compacidad que tiene el suelo, ¿no? Y habíamos visto, bueno, que principalmente esto se puede hacer en el laboratorio. Tenemos algunos métodos para determinar la granulometría y la distribución granulométrica del suelo, el análisis por tamizado en el caso de las partículas más gruesas y el análisis por hidrómetro en el caso de las partículas más finas, ¿verdad? Habíamos visto algunos ejemplos de curvas granulométricas, algunos donde el material estaba bien graduado y otros donde estaba mal graduado. Habíamos hecho una pequeña introducción al ensayo con el hidrómetro. Y sucesivamente, bueno, habíamos dicho que en los suelos finos, más que el tamaño de partículas, eh, habíamos visto que debido a la forma que tienen las partículas, uno de los aspectos, una de las características o parámetros que debemos determinar es la que se llama superficie específica, ¿no? La superficie específica me da una idea de cómo las partículas pueden interactuar entre ellas, ¿verdad? Eh, Más grande es la superficie específica del suelo, mayor será la interacción que vamos a tener electroquímica entre las partículas. ¿Ok? Habíamos visto que esta superficie específica depende principalmente de dos cosas. Depende del tamaño de la partícula y de la forma de la partícula. Y las partículas de arcilla, por ser finas y por tener una forma laminar, tienen una superficie específica que es bastante grande, ¿verdad? Y por esta razón, las fuerzas electroquímicas que se pueden generar entre las partículas de arcilla son bastante relevantes, ¿ok? Finalmente habíamos dicho que el agua, el continuo de agua adentro de estos suelos juega un papel bastante importante. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que según el contenido de agua que tiene el suelo, este suelo fino como las arcillas, el tipo de comportamiento que puede tener es diferente. Se puede comportar como un sólido, un semisólido, un plástico o un líquido. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros queremos hacer en el laboratorio es determinar estos límites, o sea, este contenido de agua, o mejor dicho, estos contenidos de agua, por el cual el suelo se comporta como un líquido, un plástico y un semisólido. Entonces, finalmente, tenemos que determinar el límite líquido, el límite plástico, el límite de contracción. Aunque por lo general nosotros más trabajamos en este rango de aquí, o sea, entre el semisólido, el plástico y el líquido, ¿no? O sea, lo que vamos a determinar en el laboratorio finalmente será el límite líquido y el límite plástico, ¿ok? Me parece que hemos llegado hasta aquí y después habíamos empezado simplemente a ver eh,
cuáles son los ensayos que podemos utilizar en el laboratorio para determinar el límite líquido y el límite plástico, ¿no? El límite líquido, tenemos dos métodos, pero hemos dicho que nosotros y en general en Ecuador se utiliza más el método de Casa Grande, conocido como copa de Casa Grande, ¿verdad? En el cual lo que tenemos que hacer es llenar la copa o la cuchara de Casa Grande con una determinada cantidad de suelo, hacer una ranura, un hueco, una herradura, un solco en la parte intermedia del suelo, como pueden ver aquí, y después con esta manivela es como que estoy subiendo y bajando de manera muy rápida esta copa, de tal manera que cada vez que sube y llega más o menos a una altura de 1 centímetro, después baja repentinamente, da un golpe en esta base de aquí. Entonces, por cada golpe, el suelo se empieza a unir entre sí. Una vez que tengo la unión del suelo, el suelo se junta por una longitud de media pulgada, tengo que notar el número de golpes al cual llegué, ¿verdad? Repito el ensayo por lo menos por 4 veces o hasta que llego al número de golpes, a 25 golpes, que es el número que yo necesito determinar. Como pueden ver aquí, este de aquí es un ejemplo de un ensayo de la determinación del límite líquido de un suelo por medio de la copa de Casa Grande. Y pueden ver que en el laboratorio obtení este punto que corresponde a 32 golpes más o menos, este punto que corresponde a 27 golpes, este punto a 22 y este punto a 16 más o menos, ¿no? Entonces en el eje horizontal tengo el número de golpes y en el eje vertical tengo el contenido de humedad del suelo. Finalmente, el límite líquido representa la humedad que corresponde a los 25 golpes. O sea, viene a ser este punto de aquí y en este caso la humedad es del 42%. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Pueden escuchar bien mi audio? Sí, se Sí, escucha. ingeniero. Muy bien, entonces sigamos. El límite plástico, una vez que hemos determinado el límite líquido, podemos también determinar con el límite plástico. Cabe recalcar que todas estas pruebas eh, son normadas, ¿no? Y las podemos encontrar en la norma ASTM. En particular, el límite plástico es la normativa ASTM de 4318. ¿Ok? ¿Cómo se define este límite plástico? El límite plástico es un ensayo bastante sencillo y simplemente nosotros necesitamos coger un poco de suelo, ¿verdad? Como lo dice la palabra, el límite plástico quiere decir que el suelo se puede moldear como si fuera casi plastilina, ¿ok? Una vez que tengo esta bolita de suelo, lo que tengo que hacer es como un hilito, un pequeño hilo. Ya, y para que tengan una idea, el tamaño del hilo es más o menos de este tamaño de aquí. O sea, si tienen una bica, más o menos el hilo que tienen que llegar a ser es de este tamaño de aquí. No sé si lo pueden apreciar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, cogiendo el suelo en la mano, teniendo un plano, puede ser, por ejemplo, un vidrio, o pueden ponerse, por ejemplo, en el laboratorio en el mármol, y tienen que moldear el, eh, el, eh, la bolita de suelo hasta que llegan a tener un hilo de un diámetro de 3,2 milímetros. Una vez que llegan a ese diámetro de 3,2 milímetros, lo que tienen que hacer es determinar la humedad que tiene el suelo. ¿Ok? Esa humedad corresponde al límite plástico del suelo. ¿Ok? Finalmente, otro parámetro eh, importante y que nos sirve también para caracterizar el suelo es el índice de plasticidad, de no confundir con el límite plástico del suelo. Entonces, el índice de plasticidad, conocido como I con P,
índice de plasticidad es igual al límite líquido que tiene el suelo, o sea, el límite que se determinó por medio de la copa de Casagrande, el límite líquido. Si el límite líquido le restan el límite plástico que hemos determinado por medio de este ensayo, obtenemos el índice de plasticidad del suelo. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes piensan que es siempre posible determinar el límite líquido, el límite plástico del suelo? Yo diría que no es, que no es siempre posible determinar el límite líquido, el límite plástico del suelo. Hay algunos casos, no obstante, yo tengo un suelo fino, que no es posible realizar estos ensayos, el ensayo del límite líquido, el ensayo del límite plástico, y entonces en ese caso lo que deben hacer es poner que el suelo es no plástico. O sea, usted puede tener un suelo fino, por ejemplo, como un limo, esto puede pasar mucho en los limos, que pero no tiene plasticidad, ¿no? A la misma manera, cuando el límite plástico es mayor o igual que el límite líquido, también tienen que poner que el suelo es no plástico, ¿ok? Repito, en algunos casos no es posible determinar el límite líquido, el límite plástico, y entonces en ese caso el suelo viene a ser un suelo no plástico, pero puede también pasar que el límite plástico, este de aquí, resulte mayor o igual que el límite líquido. En ese caso también el suelo se tiene que clasificar como suelo no plástico, ¿ok? Bueno, Mister, dígame. una pregunta. ¿Por qué siempre que el límite plástico sea mayor que el límite líquido se determina que es no plástico? Sí, entonces puede tener dos opciones. Puede tener una opción es que no pueda determinar los límites, uno de los dos, por ejemplo, ¿no? O los dos o uno de los dos. Y esa sería el primer caso en el cual le sale que el suelo es no plástico. El otro caso para el cual el suelo se declara como no plástico es que el límite plástico sea mayor que el límite líquido. ¿Por cuál razón? Mayor o igual. Porque el índice de plasticidad le saldría como igual a cero o le saldría negativo, ¿verdad? Porque el índice de plasticidad, IP, es igual al límite líquido menos el límite plástico. Entonces, en estos casos, el suelo se declara como suelo no plástico. ¿Ok? Seguimos. Una vez que hemos determinado los límites del suelo, y hemos hecho el ensayo granulométrico, bueno, tenemos todos los parámetros que nos sirven para clasificar el suelo según la clasificación ASTM, ¿no? Que es la clasificación que nosotros más utilizada en mecánica de suelo. ¿Ok? Entonces, aquí tengo una pequeña tabla de resumen de diferentes tipos de clasificaciones que se pueden utilizar, ¿no? Tengo hay la clasificación del MIT, donde dice que la grava son todas las partículas de un tamaño mayor a 2 milímetros, la arena es entre 2 y 0,06. Después tengo otra clasificación que se utiliza mucho en carreteras, que es la clasificación AASHTO, en la cual la grava tiene un tamaño de 6,2 a 2 milímetros, la arena de 2 a 0,075, el límite de 0,075 a 0,002, y este de aquí viene a ser la arena, cuando es menor de 0, la arcilla, disculpe, cuando es menor de 0,002 milímetros. Realmente lo que nosotros vamos a utilizar es la clasificación SUX. SUX, que sería el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. ¿Ok?
En este tipo de clasificación, bueno, como ya se lo había dicho la otra vez, tenemos que los suelos finos, o sea, el limo y la arcilla, son todas las partículas que tienen un diámetro menor a 0,075 milímetros, ¿verdad? La arena tiene un diámetro entre 4,75 a 0,075 y la grava de 76,2 a 4,75 milímetros. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, en primera instancia, para poder utilizar la clasificación SUX, lo que necesitamos saber es cuál es el tamaño de las partículas. ¿Ok? Entonces, seguramente lo que debemos hacer es hacer la clasificación o el ensayo por tamizado del suelo. ¿Ok? Finalmente, tenemos que también utilizar la carta de plasticidad del suelo. O sea, la que están viendo aquí es la carta de plasticidad que tiene el suelo. ¿Ok? Y como pueden ver, para utilizar la carta de plasticidad, ¿qué necesitan determinar? ¿Qué es necesario hacer? Para utilizar esta carta que están viendo aquí, o sea, la carta de plasticidad. Ahí era el índice de plasticidad. O sea, hacer los límites de Attenberg, ¿verdad? Ajá. Entonces, finalmente, para poder clasificar el suelo según la clasificación SUX, necesitamos tanto el ensayo granulométrico, o sea, por medio de los tamices, como los límites de Attenberg, ¿ok? En esta carta, lo que necesitan saber es el límite líquido, en el eje horizontal, el límite líquido, y en el eje vertical, que muchas veces se confunden, tienen que utilizar no el límite plástico, pero tienen que utilizar el índice de plasticidad. ¿Por qué resalto esta parte de aquí? Porque muchas veces mm, suelen cometer un error y en vez de utilizar el índice de plasticidad, utilizan directamente el límite plástico que tiene el suelo. No, recuerde que la carta de plasticidad es límite líquido versus índice de plasticidad que tiene el suelo. Una vez que usted tiene estos dos valores, estos dos números, podemos decirlo, usted entra en esta carta y ve dónde está cayendo el punto, ¿no? Como pueden ver, aquí tenemos principalmente dos líneas que son relevantes, ¿no? Tenemos la línea número B, la recta número B, que es este de aquí, y la línea A, que es esta de aquí. La línea B es una línea que divide el suelo de alta plasticidad con el suelo de baja plasticidad. O sea, esta línea B, la que están viendo aquí, déjenme... No, no. Este de aquí corresponde a 50% del límite líquido. Me está dividiendo los suelos con baja plasticidad de los suelos con alta plasticidad. ¿Y por qué se dan cuenta? Por esta H de aquí. H, H, H y H, ¿verdad? Pueden ver que todo lo que está a la derecha tiene la letra H. La letra H es por high plasticity, alta plasticidad. Todo lo que está a la disculpe, lo que está a la derecha es high plasticity. Todo lo que está a la izquierda tiene la letra L. L, L, L y L. O sea, low plasticity. L y L. Entonces, la línea número B, que corresponde al 50% del límite líquido, me divide los suelos de alta plasticidad con los suelos de baja plasticidad. ¿Ok? Y después pueden ver que la línea número B, la línea número con la letra A, disculpen, ¿no? Número, la línea con la letra A, que sería esta de aquí, me está dividiendo los limos de las arcillas. ¿Ok? Como pueden ver, bueno, Apaga, dígame, apaga, apaga. Ay, perdón, buenos días, profe. No sabía que tiene el micrófono prendido. no se preocupe. Entonces, la línea A está dividiendo lo que son limo de lo que son arcilla. La letra M
M indica limo. O sea, cuando tiene la letra M es un limo. La letra C, si ven que aquí hay un C, si ven que aquí hay un C, si ven que aquí hay un C, indica arcillas, ¿ok? Que sería del inglés clay. Aquí pueden ver que en cada punto, o sea, en todo el gráfico, de todas maneras yo puedo tener lo que es un O, O y O. Quiere decir que es material orgánico, ¿ok? Y en ese caso yo tengo que hacer un ensayo adicional para determinar si mi suelo tiene un gran porcentaje de material orgánico, ¿no? Pero en principio, dejando a un lado que el suelo puede ser orgánico, que necesitamos tener otro ensayo para determinar la componente orgánica del suelo, lo que podemos ver es que esta recta divide las arcillas que están aquí arriba de los limos que están aquí abajo. Mientras esta recta divide los suelos con baja plasticidad, que están por este lado, de los suelos con alta plasticidad, que están por este lado. ¿Ok? Bien. Ahora es la parte un poco más, bueno, no es complicada, pero digamos que son varias cosas que debemos hacer para poder determinar, eh, para poder utilizar esta clasificación SUBS, ¿no? Este aquí es una tabla de resumen que nos explica cómo se clasifica el suelo, ¿ok? Como pueden ver, el suelo, cuando utilizamos la clasificación SUBS, siempre utilizamos dos letras, ¿ok? Aparte aquí que utilizamos cuatro letras, pero digamos que sacando este caso, que es un caso particular y ya lo vamos a ver, en todos los otros casos siempre utilizamos dos letras para clasificar el suelo. Entonces, el primer caso que yo puedo tener es cuando hago el ensayo granulométrico y el continuo de fino es menor al 5%, ¿ok? En ese caso, si el continuo de fino es menor al 5%, no es necesario determinar los límites de Aptenberg. ¿Ok? Entonces, simplemente con la clasificación granulométrica, lo que tengo que hacer es ver si tengo grava o si tengo arena. Y eso es sencillo porque la única cosa que debo hacer es ver si tengo un porcentaje de grava que es mayor al porcentaje de arena. Entonces, puedo determinar la primera letra, que es G, cuando es grava, y S cuando es arena. ¿Ok? La segunda letra que están viendo aquí, W y P, está per well, que quiere decir bien graduado, y la letra P está por poor, pobre, que quiere decir mal graduado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, GW, ¿qué viene a ser? GW viene a ser una grava bien graduada. Pero ¿cómo podemos determinar si la grava es bien graduada o mal graduada, o la arena es bien graduada o mal graduada? Bueno, para determinar si la arena es bien graduada o mal graduada, lo que tenemos que hacer es analizar la curva granulométrica, ¿ok? Entonces regreso atrás, rápidamente. Lo que tenemos que hacer es analizar la curva granulométrica, ¿ok? O sea, ya en la última clase habíamos dicho, bueno, esta línea roja que representa una arena gruesa, ¿será bien graduada o mal graduada? Según ustedes. ¿Quién me puede responder? ¿La línea roja corresponde a un suelo bien graduado o mal graduado? Mal Mal, graduado. profe, Sí. no lo escuché, se cortó como... Se cortó. Entonces, Sí, repito. Regreso aquí. Estamos clasificando el suelo. Hemos visto que la primera letra puede ser G de grava o S de arena. Y esto es sencillo porque simplemente tenemos que ver el porcentaje de partículas que corresponden a la grava o a la arena. El que tiene más porcentaje, que realmente se cogerá el nombre de la letra, ¿no? Si tengo 80% de las partículas que corresponden a grava, bueno, claramente será una grava. Y solo el 30%, solo el 20% es de arena, entonces claramente se clasifica como grava. Viceversa,
Si el porcentaje mayor corresponde a la arena, el suelo se clasificaría con una letra S. La segunda letra es W o P, o sea, bien graduado y mal graduado. ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo hago por medio de estos dos coeficientes. ¿Cómo hago para saber si el suelo es bien graduado o mal graduado? Lo hago por medio de estos dos coeficientes, C con U y C con C, que son el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Pero el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura son simplemente algunos coeficientes que me indican, en base a la curva que yo tengo, o sea, la que están viendo aquí, si el suelo es bien graduado o mal graduado. Entonces, por ejemplo, en este caso, sabemos que la línea roja corresponde a una grava, disculpe, a una arena mal graduada. ¿Por qué razón? Porque tiene pocos tamaños de partículas, el range del tamaño de partículas no es muy amplio, ¿ok? Tengo que casi todas las partículas tienen este tamaño de aquí, de 1 milímetro, ¿verdad? Casi todos de 1 milímetro. Entonces, estos coeficientes, C con U y C con C, simplemente son dos coeficientes que me ayudan a determinar si, en base al tipo de curva que tengo, si el suelo es bien graduado o es mal graduado. Simple. Es como un análisis que están haciendo de la curva granulométrica que tiene. Entonces, el coeficiente de curvatura, el coeficiente de uniformidad, ¿cómo se calculan? Bueno, se calculan con esta fórmula de aquí. El C con U es igual al D60 sobre el D con 10 y el C con C es igual al D30 al cuadrado dividido el D60 por el D con 10, ¿no? Y ahora, ¿qué viene a ser el D60, el D10 y el D30, según ustedes? El diámetro. Muy bien, entonces el D, por ejemplo, vamos con el D60. El D60 es el diámetro de las partículas que corresponden al 60% del pasante. Vamos a ver si lo entendimos. Si yo regreso a esta curva de aquí, déjeme ver. Sí, hagamos una cosa más o menos aproximada. ¿Me pueden decir de la línea verde cuál viene a ser el D60? 0,01. Muy bien. Muy bien, entonces entendimos. El D60 es el diámetro de las partículas, el diámetro es este de aquí, y corresponde a un determinado porcentaje del pasante. Entonces, si vamos en la línea verde, el 60% del pasante es este de aquí, nos vamos hacia la derecha, tenemos más o menos este punto de aquí, y el D60 viene a ser 0,01. Si quisiera determinar, qué sé yo, en la línea roja, el D con 10, por ejemplo, 10 corresponde al 10% del material pasante, y entonces Sería 0,8. 0. Sí, exactamente, más o menos. Exactamente. No sé si entendieron, ¿ok? Esto es 1, 0,9, más o menos 0,8, entre 0,8 y 0,7 es este punto de aquí, ¿ok? Entonces, este de aquí viene a ser el de 10, de 30 y de 60. Una vez que determina el de 10, de 30 y de 60, pueden determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura que tiene el suelo. ¿Ok? Recuerden que este de aquí es porcentaje del suelo pasante por un determinado tamiz. ¿Ok? Aquí quiere decir que el 100% del suelo pasó, aquí quiere decir que el 80% del suelo pasó, y aquí quiere decir que el 10% del suelo que tiene este tamaño es el que pasó. ¿Ok? Muy bien. Por medio de estos dos coeficientes, yo puedo determinar si
el suelo es bien graduado o mal graduado. Pero bueno, ahora tenemos que dar unos límites entonces a estos coeficientes de uniformidad y de curvatura. Y lo podemos ver en esta tabla de aquí. O sea, cuando tengo una arena, para que el suelo sea bien graduado, el C con U tiene que ser mayor a 6 y el C con C tiene que estar entre 1 y 3. O sea, las dos condiciones tienen que ser verificadas al mismo tiempo. Cuando el suelo es bien graduado, en el caso de una grava, el C con U tiene que ser mayor a 4 y el C con C siempre en el medio entre 1 y 3. ¿Ok? Estas condiciones de aquí tienen que ser verificadas al mismo tiempo y en este caso el suelo es bien graduado. Si esto no se verifica, el suelo se clasifica como suelo mal graduado. ¿Ok? Entonces hemos visto cómo determinar si el suelo es bien graduado o mal graduado. ¿Ok? Cuando el porcentaje es menor al 5%. Disculpen un segundo, por favor. Disculpen. Ok. Después, otra cosa que tenemos que verificar. No, otra condición que podemos tener es que el suelo tenga un porcentaje de fino entre el 5 y el 12%. Yo diría que si tienen, si, bueno, si nos pasa esto, diría que sería el caso un poco más crítico en el sentido que tenemos que hacer más cálculos. Porque como pueden ver, para poder clasificar el suelo cuando tengo un porcentaje entre el 5 y el 12%, ya tengo que utilizar cuatro letras. ¿Ok? La primera, GW o G con P, tengo que hacer lo mismo que hice para el caso número uno, para el grupo número uno. O sea, tengo que hacer el análisis por tamizado, después tengo que calcular el C con 1 y el C con C, pero sucesivamente, además, tengo que determinar también los límites de Aptenberg. ¿Ok? El índice plástico y el límite líquido que tiene el suelo. Mientras, si voy en la clase número 3 y en la clase número 4, o sea, cuando el porcentaje de material fino es entre el 2 y el 50%, o mayor al 50%. Buenos días. Como pueden ver, ya no tengo que utilizar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. ¿Ok? ¿Tiene alguna consulta por si acaso? ¿O queda todo claro? Todo claro, profe. Si les queda todo claro, yo diría que podríamos hacer un ejercicio, pero lo empiezan a hacer ustedes y lo revisamos mire, son las 9:23, lo revisamos a las 9:30, o sea, tienen 7 minutos de tiempo. ¿Qué les parece? Entonces, lo que están viendo aquí, lo que están viendo aquí es el análisis granulométrico que fue hecho en un suelo, ¿verdad? Este de aquí es el número del tamiz, según la clasificación STM, que varía entre 6 y 200. Este de aquí es el diámetro de las partículas y aquí es el pasante. ¿Ok? Lo pueden empezar ustedes a hacer el ejercicio y ya mismo lo revisamos. ¿Qué les parece? ¿Ok? Si tienen alguna duda, igual pueden preguntar.
O sea, lo que tienen que hacer es clasificar el suelo. Miren, hagamos algo así que es más sencillo para usted. Tomen una foto del ejercicio o hagan una captura de la pantalla, por favor. Una vez que hacen la captura de la pantalla, les doy unos 15 segundos más o una foto con el celular. Una vez que hacen eso, me imagino que ya lo han hecho y voy a cambiar. Voy a esta tabla de aquí, que es una tabla que le va a servir para poder clasificar el suelo. ¿Ok? O sea, el ejercicio del que tienen ahí y tienen que aplicar esta tabla para resolver el ejercicio. ¿Ok? Intenten hacerlo y me avisan. Por favor, intenten hacerlo y me avisan si tienen cualquier tipo de duda. Disculpa, tuve que sentarme un segundo. ¿Hay alguien que quiere intentar solucionar el problema? Para hacerte una pregunta. Este, ¿tú me escuchas? Sí, disculpe una pregunta. ¿Me puede escuchar? ¿Puede escuchar mi audio? Sí, sí. Es que... Ay, ay, ay. Ahora sí la escucho bien yo también. Ya, Ah, dígame. perfecto. O sea, una vez viendo la tabla, o sea, en la parte del pasante que queda el 1.8 de suelo fino, después el tamiz 200, como ese valor es menor al 5%, forma parte del grupo uno, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ahí Entonces, solo doble. se podría dar cuenta por dos cosas. Bueno, uno, calculó el porcentaje, que es lo correcto que debe hacer, pero al mismo tiempo, si está viendo como datos del problema, yo no le estoy dando el límite líquido, el límite plástico.
¿ok? Sí, Mm, eso es lo que iba a preguntar. Y de ahí, por ejemplo, ya para cuando se calculan el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, sí. los valores del diámetro que pasan, obviamente no tengo el 60% exacto, pero debería ver cuál es el que ya pasó el 60% en la tabla. O sea, me Bueno, refiero, ahí tiene dos o maneras. el que más se acerque al 60%. Bueno, entonces ahí tiene dos maneras. Una aproximada, la manera aproximada es que usted con todos los, bueno, ya que estamos, vamos aquí al problema. Disculpe. Usted es O le hago una Flavio, gráfica. usted es Fabio, ¿verdad? Sí, Fabio, ok, muy bien. Entonces vamos aquí. La primera opción que tiene usted es a partir de la primera columna, disculpe, a partir de la segunda columna y de la tercera columna, graficar la curva ya, ya. granulométrica eh, y una vez que la grafica, gráficamente, como hemos hecho, disculpa que voy, como hemos hecho en este caso de aquí, gráficamente es determinar el de 10, el de 30, el de 60. Bueno, eso de aquí lo pueden hacer sin ningún problema, pero digamos que el resultado que van a obtener no es tan preciso, ¿no? Otra opción que tienen es hacer una interpolación, porque tienen, disculpe, usted tiene la coordenada, por ejemplo, vamos a ver, el de 60, según usted, Fabio, más o menos, o sea, si usted tuviera que decir más o menos, ¿entre qué diámetro estaría? Entre el 0,59 y el 0,42. Ya, entonces usted tiene dos puntos con dos coordenadas, ¿verdad? Es una Sí, recta que tiene dos puntos con dos coordenadas, ¿verdad? Y entonces usted puede determinar cuál es el diámetro que corresponde al 60%, ¿verdad? Es una recta, simplemente tiene que determinar, de esa recta tiene las cuatro coordenadas de los cuatro puntos. El problema es, bueno, si tengo otra coordenada de otro punto que corresponde al 60%, ¿cuál sería el diámetro? ¿Sí o no? sí. Entonces lo puede hacer simplemente ubicando, digamos, el 60% entre 0,59 y 0,42. Y esto también le sirve para verificar si finalmente el resultado que obtenió es válido. ¿Ok? Al mismo tiempo, el de 10, ¿dónde se ubicará? Bueno, se ubicará entre 0,21 y 0,149. Estamos aquí en el medio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver, bueno, lo hacemos en conjunto. Vamos a ver un poco cómo se soluciona este ejercicio. La primera cosa, aquí es como una especie de una guía que siempre tienen que utilizar cuando hay este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la primera cosa que tienen que hacer es observar el pasante en el tamiz número 200 para ver si el suelo es grueso o fino, ¿ok? ¿Cuándo el suelo es grueso, cuándo el suelo es fino? Usted, por ejemplo, Fabio, para usted. En teoría, cuando debe haber más. ¿Cuándo el suelo es fino o cuando el suelo es grueso? Pregunto. Bueno, ¿cuál es el límite que me divide suelo fino de suelo grueso? El Bueno, porcentaje. cuando tengo más de un tipo que del otro. Exactamente, entonces, si tengo más del 50% que pasa por el tamiz número 200, será un suelo fino o grueso. Fino. Si tengo más Exactamente. del 50%. Sí, exactamente. Entonces, la primera cosa que hacen, van en el tamiz número 200 y ven si tiene más o menos del 50%. ¿Ok? Entonces, vamos aquí, vamos en el tamiz número 200. Tengo más o menos el 50%, bueno, tengo menos del 50% porque tengo 1,8, entonces seguramente sé que es un suelo grueso. O sea que será una grava o será una arena. ¿Ok? Y aquí está escrito, se trata de un suelo grueso que puede ser grava o arena, porque tengo menos del 50%. Después la segunda cosa que tengo que hacer es distinguir si este suelo grueso es grava o es de arena. ¿Ok? Entonces la segunda cosa que hago es ir en el tamiz número 4.
¿Por qué en el tamiz número 4? Porque el tamiz número 4 es el tamiz que me divide la grava de la arena. En este caso, voy en el tamiz número 4. Bueno, en este caso no tengo tamiz número 4, pero bueno, tengo el tamiz número 6, ¿verdad? Y me está diciendo el tamiz número 6 que el 100% del material pasa a través de ese tamiz. Quiere decir que si yo tuviera un tamiz número 4 aquí, podría decir también que en el tamiz número 4 pasa el 100% del material, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿el suelo es una grava o es una arena? Arena. Es una arena. ¿Por qué? El 100% pasa por el tamiz número 6. A mayor razón, el 100% va a pasar por el tamiz número 4 que está ubicado aquí arriba. ¿Ok? Entonces, hemos llegado en el punto número 4. El pasante del mismo número 4 es mayor al 50%, entonces el material que estamos enseñando es arena en ese caso. Se observa que en el tamiz número 200 el pasante es menor al 5%. Entonces, una vez que hemos llegado aquí, tenemos que volver en el tamiz número 200. ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el porcentaje de material que pasa por el tamiz número 200. Y esta vez vamos a ver si es mayor o menor del 5%. ¿Por cuál razón vamos a ver si es mayor o menor del 5%? Por lo que está aquí. Porque sabemos que si es menor al 5%, no es necesario hacer los límites. Si es mayor al 5%, sí es necesario hacer los límites de Achterberg. En este caso, el porcentaje es menor al 5%, quiere decir que no es necesario determinar los límites. Y lo pueden ver bien aquí, ¿verdad? Que en la parte de los límites de Achterberg no hay absolutamente ningún valor. ¿Ok? Otra cosa es si yo hubiera puesto no plástico, no plástico, porque en ese caso ¿qué pasa? En ese caso, quiere decir que yo intenté hacer los límites o en el laboratorio se intentaron hacer los límites y finalmente no fue posible realizarlo. Entonces, disculpen que recién estoy viendo, falta el D60. El D60, bueno, buena pregunta. Falta el D60, tiene razón, pero ¿cómo que no lo tengo? Lo tengo que determinar y ya hemos explicado cómo se determina. Por lo menos gráficamente. Siempre será una aproximación, bueno, será una aproximación cuando nosotros utilizamos el método gráfico. Gráficamente lo determinamos, el de 60 y el 10 de 30, y será probablemente una aproximación, ¿no? Mejor o menor, depende de cuál es la calidad del gráfico que ustedes están haciendo. Encima del tamiz número 4 graba, encima del tamiz 4 graba entre 4 y 200 de arena. Muy bien, ok. Sigamos. Entonces, en este caso ya sabemos casi todo. Lo único que nos falta, ¿qué es? Según ustedes. Llegado a este punto, sabemos que no tenemos que determinar los límites. ¿Cuál es la última cosa que debemos hacer para saber qué tipo de suelo tenemos? El CU y el El CC. CC. Exactamente. El CU y el CC. Bueno, el CU sabemos que es igual al D60 sobre el D10. El CC, el D30 es el cuadrado sobre D10, D60 por D10. Aquí estoy explicando, bueno, ya lo hemos visto, pero se lo estoy repitiendo, que el D60 es el diámetro de las partículas que dejan pasar el 60% del suelo del material. El D10 y el D30 es lo mismo, ¿ok? Y entonces, para determinar el D60, el D30, el D10, de manera ya, podemos decir, analítica, o sea, no gráfica, utilizamos esta ecuación de aquí, ¿ok? Donde 0,59 sería el, el diámetro que corresponde al 66,54% del pasante, 0,42 al 38,01% del pasante. Entonces hago 0,59 menos 0,42 sobre 66,54 menos 38,01 es igual a X, que es el diámetro de las partículas que yo no conozco. Pero es el diámetro de la partícula que yo no conozco que corresponde al 60%. Menos 0,42 y menos 38. ¿Ok? Y finalmente resulta que el D60, ya determinado de forma
analítica, podemos decir, es igual al 0,55. Y no es nada más y nada menos que simplemente matemática, porque tienen una ecuación de una recta determinada por dos puntos y aquí usted quiere determinar la coordenada de otro punto. ¿Ok? Disculpe, quieren determinar la coordenada Y, disculpe, la coordenada X de este punto conociendo el Y, que sería el 60%. Nada del otro mundo, ¿verdad? La misma cosa lo podemos hacer por el de 30 y por el de 10. Y vamos a ver que el de 60 es 0,55, el de 30 es 0,36 y el de 10 es 0,17. Ahora, algo que yo sugiero que hagan siempre es, bueno, ¿está bien el de 10 que determiné o está mal? O sea, 0,17 es un número consistente o no. Bueno, lo que yo haría es ir aquí. Disculpe, ¿de 10 cuánto es? De 10 es 0,17, ¿verdad? El de 10 me espero que esté, ¿dónde? El 10% me espero que esté entre el 7,82 y 13,67. El 10% se ubicaría justo aquí en el medio. Entonces el diámetro, lo que yo me espero, es que se coloque entre 0,15 más o menos, 0,149 y 0,21. Si tengo 0,17, bueno, estoy bastante seguro, digamos, que el número está bien, ok, que determine. Y la misma cosa lo pueden hacer con el de 60, que estaría aquí en el medio, y el de 30, que estaría aquí en el medio, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el de 30. Aquí tengo 0,42, aquí tengo 0,30 más o menos. Lo que me estoy esperando es que esté más o menos aquí en el medio, 0,35, 0,36, ¿verdad? El de 30, 0,36. Entonces estoy bastante seguro que está bien. Una vez que determino esto de 60, de 30 y de 10, puedo determinar el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura, que es igual a 3,23 y 1,38. Entonces, 3,2 y 1,3. ¿Qué tipo de suelo será? Que en este caso no se encuentra, no es arena ni grava, pero Bueno, se podría considerar mal graduada. Es mal graduado. Que Es mal arena mal graduado, graduada. que es mal graduado, sí, pero contestando a la primera parte de la respuesta que usted me daba, eh, no es que no podemos decir si es arena o grava. Ya hemos dicho al principio que es arena. ¿Cuál es su duda? Por qué dijo que no es ni arena ni grava? Ah, no, entonces leí mal. Entonces para que sea. Ah, ok. Estoy bien. Mire, es arena porque hemos visto al principio que el 100% del material pasa por el tamiz número 4. Entonces, realmente este suelo no tiene ni una partícula de grava, ni una partícula de grava este de aquí. ¿Por qué? Porque vamos al tamiz número 4 y vemos que en el tamiz número 4, que en este caso no lo tenemos, pero tenemos el 6 que queda por debajo de él, en el Y pasa tamiz el cien por número ciento pasa el 100%. Entonces, grava no tengo absolutamente nada. Hasta yo podría tener un 5% de grava, un 10% de grava. En este caso no hay grava. No sé. La respuesta, ¿cuál sería de este suelo? ¿Qué tipo de suelo es bien de esta tabla? Bueno, primero, ¿en qué grupo pertenece? Grupo 1, 2, 3, 4. Grupo uno. No. 1, y del uno. grupo 1 hay 4 opciones. ¿Cuál sería? Mal graduado. Entonces, ¿cuál letra sería? S, Arena mal SP, graduada. SP, SP. Sand. SP. Sand, poor, exactamente, SP. Esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Ok? Para que la mesa sea bien graduada deben cumplir con las dos condiciones, o sea, C con C debe estar entre 1 y 3, C con U tiene que ser mayor a 6, en el caso de la arena, no cumple con la segunda condición si concluye que el suelo es mal graduado. Para la muestra del suelo se trata de una arena mal graduada, S con P. ¿Ok? De una arena mal graduada, S con P. Nada, este de aquí sería la respuesta al problema. Bueno, esto de aquí, bueno, podemos hacer también
Bueno, no, eso de aquí lo pueden hacer ustedes por su cuenta, probable. Bueno, lo hacemos nosotros porque es rápido. Ya, lo hacemos también nosotros. Entonces, eh, este de aquí es un análisis granulométrico hecho por medio de tamizado, ¿verdad? Y puedo ver que, ¿cuál es el porcentaje de material fino en este caso? 23,18. Ok, entonces, 23,18, ¿esto qué me dice? Bueno, regreso a la tabla, regreso a la tabla. Sí, wow. 23,18, ¿dónde estoy? ¿En qué En grupo el estoy? grupo 3. En Grupo el grupo 3. 3. Muy bien. Entonces necesito los límites, ¿verdad? Pero ya no necesito el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Quiere decir que en principio debería ser algo bastante rápido de determinar, ¿no? Porque no hay que hacer ningún cálculo, diría yo, ¿no? Entonces regresamos aquí, disculpen que voy adelante y atrás en las diapositivas, pero tengo el límite líquido y el límite plástico. ¿Qué puedo hacer con el límite líquido y el límite plástico? Sacar el Puedo, índice de plasticidad. puedo determinar el índice de plasticidad. ¿Me pueden ayudar a determinar el índice de plasticidad? El límite líquido es igual a 34,3%. El índice de plasticidad es igual a 34,3 menos 18,8. 15,5. Ok, por ciento. Entonces, en este caso, estamos en el grupo número 3. O sea, todavía tengo un suelo fino o un suelo grueso. Este de aquí sigue siendo un suelo fino o grueso. Grueso. Exactamente. Entonces están Sigue viendo siendo grueso. que es un suelo grueso. Pero este suelo grueso tiene un porcentaje de finos que es bastante relevante, podemos decir. Y entonces igual, de todas maneras, aunque tenga un suelo grueso, le tengo que hacer los límites de Attenberg. Claramente, lo vamos a ver en el laboratorio, los límites de Attenberg no es que se hace a todo el suelo, pero se coge simplemente la parte fina del suelo y a esa parte fina se realizan los límites. ¿Ok? Esto de aquí lo vamos a ver con más calma en el laboratorio, ¿no? Entonces, de todas maneras, al ser un suelo grueso, todavía tengo que decir si es una grava o si es una arena. Entonces, según ustedes, ¿este de aquí viene a ser una grava o una arena? Recuerden que aquí lo importante son dos tamices, el número 200 y el número 4, ¿verdad? Que me determina en un caso si es suelo fino, en otro caso si es grava o si es arena. Entonces, si van en el tamiz número 4, ¿ese de aquí viene a ser una grava o una arena? Arena. Arena. Arena porque más del 60% pasa a través del tamiz número 4. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Entonces, seguramente es una arena. Ahora tengo que decir, regresando, disculpe que voy mucho adelante y atrás, pero regresa a la tabla, lo que tienen que decir si es una arena limosa, disculpe, una arena limosa o una arena arcillosa. O sea, esta parte también es una parte donde muchas veces los estudiantes se confunden cuando hay un ejercicio de este tipo. Los estudiantes suelen determinar bien si es una grava o una arena, pero después dicen, bueno, es una grava o una arena de alta plasticidad o de baja plasticidad. En este caso, los límites no me sirven para decir si es una grava o una arena de alta o de baja plasticidad, pero me sirven para decir si es una grava o una arena limosa o arcillosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que conocemos el límite líquido de 34,3 y el índice de plasticidad de 15,5, voy a la carta de plasticidad, ¿ok? Y determino en qué punto me encuentro. ¿En qué punto me encuentro, según ustedes? Bueno, vamos a ver. El límite líquido es 34,3. Estoy más o menos aquí en el medio, ¿verdad? Limoso, sí.
Muy bien. Estoy aquí, ¿verdad? Más o menos. Ajá. Entonces, lo que me interesa en este caso es ver si me encuentro por encima o... No, no, es que no estoy limoso en realidad. Lo que me interesa aquí ver es si me encuentro por encima o por debajo de la recta A, de la línea A. Estoy por encima de la línea A. La línea A son los suelos clasificados como arcilla o como limo. Clay, arcilla. Arcilla. Entonces la respuesta es que el suelo que estoy analizando es una arena arcillosa. O sea, será clasificada como S con C. ¿Tienen alguna duda? Profesor, ¿puede volver a repetir la parte de por qué se lo clasifica como SC? Sí. Entonces regresamos en el ejercicio. Entonces, en este caso, tengo en el tamiz número 200 que pasa el 23,18% del material. ¿Ok? El tamiz número 100, el 23,18% del material. Quiere decir que menos del 50% pasa por el tamiz número 100. Entonces, ese material sigue siendo clasificado como un suelo grueso, o sea, es una arena o es una grava. O sea, para ver si es arena o grava, tengo que ir en el tamiz número 4. Y veo que en el tamiz número 4 pasa más del 60% del material. Entonces, si pasa más del 60%, quiere decir que este material es una arena. ¿Ok? Porque tengo menos del 40% que es grava y más del 60% que es un material, que es una mix entre arena y material fino que es arcilla o limo. ¿Ok? Entonces, hemos determinado que es una arena. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo con quién estaba hablando? Disculpa que no me di Sí, cuenta. sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Judith, ok, Judith. Entonces hemos entendido que es arena, ¿ok? Ahora no, es que es arena. Cuando me encuentro en el grupo número 3, tengo que determinar si esta arena es una arena limosa o una arena arcillosa. Y esto aquí lo hago por medio de los límites de Appenberg. Entonces, cojo, bueno, aquí tengo los dos límites que me dieron en el problema. Con el límite líquido y el límite plástico, le determino el índice de plasticidad, que es igual al 15,5%, al 15,5%, ¿verdad? Con estos dos valores, determino, voy en la carta de plasticidad, que es esta de aquí, entro con el 34,3, que es más o menos este punto de aquí, voy con más o menos el 15%, que es el índice de plasticidad, y determino este punto de aquí que pueden ver rojo aquí, ¿no? Entonces, si estoy aquí, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la parte de los limos? ¿Estoy en la parte de las... espera un segundo. ¿Estoy en la parte de los limos o en la parte de las arcillas? Arcilla. Arcilla. Exactamente. Entonces, al principio hemos dicho que es una arena, ahora me doy cuenta que es una arcilla, una arena arcillosa. Repito, no tiene ningún sentido decir que es una arena, una grava de alta plasticidad o de baja plasticidad, porque la plasticidad es algo que se refiere a los suelos finos. Entonces, es una contradicción decir arena de alta plasticidad o de baja plasticidad, como algunas veces se suelen confundir los estudiantes, ¿no? Recuerden que cuando es arena o grava, no vamos a ver la plasticidad, vamos a ver simplemente si esa arena o grava tiene limo o arcilla, ¿ok? Diferente es cuando tenemos un suelo fino.
Si tenemos un suelo fino, sí que tenemos que definir cuál es la plasticidad que tiene, si es alto o bajo. Entonces, un poco para cerrar, diría yo Profesor, que una la... pregunta. Sí, dígame. En el momento de hacer una lección o algo parecido, ¿tenemos que sabernos esta gráfica de memoria o usted nos la va a No, proporcionar? esta gráfica que ven aquí claramente es proporcionada. Ah, listo, gracias. Ya. Diría yo que el ejercicio más sencillo que le pueda pasar en una lección, ¿cuál es? El ejercicio en el cual usted tenga más del 50% de fino. Imaginemos que este es el ejercicio, ¿no? Y en vez de tener aquí 23,18%, tiene 55%. Por el mismo número 100 le pasan el 50% por el 55% del material. Digamos que todo lo demás, como límite líquido y límite plástico, está inalterado, ¿no? Entonces, ¿cómo clasifica un suelo que tiene el 55% de fino, según usted? DES. O 5. Que tiene el 55% de fino. Ah, no, grupo 4, grupo 4. Grupo 4, y la única cosa que deben hacer en el grupo 4 es ir en esta tabla de aquí, determinar el punto, por ejemplo, en este caso era este punto de aquí. Imaginemos que el suelo tenga el 55% de fino. ¿Cómo se clasificaría este suelo, según ustedes? Como limo, ¿no? Pero además de ser un limo, ¿qué tiene que decir? No, no, espera, por qué como un limo? No, no, me están confundiendo. No, no va a ser un limo. ¿Por qué va a ser un limo? Entonces, tenemos los límites que son iguales, o sea, 34,3 el límite líquido y el índice de plasticidad 15,5%. Entonces, lo voy a dibujar para no equivocarnos. Entonces, 34,3 es más o menos esta recta de aquí, ¿verdad? 15 punto algo. ¿Qué está pasando aquí? Disculpe un segundo. Sería este punto de aquí, ¿verdad? Este punto de aquí, ¿a qué tipo de suelo corresponde? Arcilloso. Sí. Ya, muy bien. Y además de ser arcilla, ¿qué puedo decir? Low. Exactamente. Entonces, este suelo se clasifica como una arcilla de baja plasticidad. ¿Ok? Entonces, cuando el porcentaje de fino es mayor al 50%, cuando el porcentaje de fino es mayor al 50%, la única cosa que tienen que hacer es coger esta carta de plasticidad y determinar en qué punto se encuentran de esta carta de plasticidad. En este caso me encuentro en este punto de aquí, en este de aquí, quiere decir que es una arcilla de baja plasticidad que se clasifica como C con L. O bueno, o podría ser también un material orgánico de baja plasticidad, ¿no? Pero para determinar si un material orgánico de baja plasticidad necesita hacer otro ensayo. ¿Okay? Entonces, en este caso, el suelo se clasificaría como una arcilla de baja plasticidad. ¿Ok? C con L. Y nada más. O sea, sería el ejercicio, digamos, un poco más rápido que puedan hacer. Porque simplemente se les pide de calcular el índice de plasticidad y una vez que tienen el índice de plasticidad, entran en la carta de Casa Grande o cogen la carta de Casa Grande y determinan la carta de plasticidad, disculpen, y determinan el punto en el cual se encuentran adentro de esta carta. Nada más. ¿Tienen alguna consulta? Profe, no entendí muy bien la última parte que dijo si
por el tamiz 200 pasa Sí. más del 50%. Ya, me mezclé, no entendí qué relación tiene. O sea, ¿estamos hablando del ejercicio anterior No, no, o no. nuevos Entonces, datos? no. Un segundo. Dame un segundo. Esto lo quiero borrar. Esto lo quiero borrar. Ok. Le dije. Lo que estoy diciendo es, imaginemos que tenemos un tercer ejercicio diferente, ¿no? No lo que están viendo aquí. Digamos que el ejercicio es parecido a lo que tienen aquí en la pantalla, pero en vez de tener, y lo voy a escribir, en vez de tener aquí 23.18, lo borro. Aquí tienen 50 y 55% de pasante. Es otro ejercicio, ¿no? Tiene el 55% de pasante. Claramente también estos porcentajes de aquí tienen que cambiar, pero da igual. O sea, se cambian, ¿no? Y se mantiene constante el límite de Attenberg como el límite líquido y el límite plástico. O sea que el índice de plasticidad sigue siendo el mismo. Si tiene un suelo que tiene el 55% de material fino y tiene estos límites de Attenberg, ¿cómo se clasifica el suelo? Esa es la pregunta. No sé si me expliqué o tiene alguna duda. Sí, 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 está bien. Entonces, es otro ejercicio, digamos. Si tengo un suelo con el 55% de finos y tiene los mismos límites, 34.3 y 18.8, ¿cómo se clasificaría? Bueno, la única cosa que tienen que hacer es determinar el índice de precisidad, que es del 15% más o menos. Y una vez que tiene el índice de precisidad, lo que deben hacer es ir a la carta de plasticidad, que es la que está aquí, y ver en cuál punto se encuentra dentro de la carta de plasticidad. ¿Ok? Entonces hemos visto que se encuentra en este punto de aquí, más o menos, quiere decir que es una arcilla de baja plasticidad, low, C con L, clay, low sería, ¿ok? Entonces, la única diferencia con el ejercicio anterior es al grupo que asigna. Esa- Exactamente, porque si vamos Ok. aquí, en el caso anterior, usted estaba en el grupo número 3, y como puede ver en el grupo número 3, la primera letra es grava o arena, G, G, S y S, grava o arena. Cuando está en el grupo número 4, la primera letra ya no es grava o arena, la primera letra es arcilla, C, C, o limo, M, M, ¿ok? Ya. Y como puede ver en la segunda letra, aquí está diciendo si es limo o arcilla y aquí está diciendo si es de alta plasticidad o de baja plasticidad. ¿Ok? Ah, ya. Profesor, una Y ahí pregunta. sí. Sí, entendí Sí. ahí. La letra M, ¿a qué Es, palabra en inglés se refiere? O sea, bueno, Lima me imagino, pero no sé qué, de el dónde limo viene. sería, bueno, sería silt, pero no tiene nada que ver con la M. Ah, pero sí El, quiere decir, sí hace referencia a que es limoso, ¿verdad? sí, sí, sí. La M Ah, ya. hace diferencia que es limo, pero es la única letra que no tiene ninguna correlación con la palabra. Porque en inglés el limo es el silt y, y están utilizando la letra N. ¿Por qué? Porque la S ya se utiliza por la arena que es sand. Entonces, bueno, han decidido utilizar en vez de otra Claro, para S, diferenciar. la M, ¿no? Para diferenciar. Silt, pero sería en Ah, inglés. listo, listo. ¿Ya? Bueno, yo diría que cerramos. Bueno, este de aquí son las curvas galvanométricas, me parece, bueno, de dos de los ejercicios que teníamos en antes.
bueno, hay tres curvas, pero dos de ellas hacen referencia al ejercicio que hemos visto en antes. Como pueden ver, aquí tenemos el diámetro de las partículas, aquí tenemos el pasante, aquí tenemos bueno, sería 4,75, el que divide el material arenoso del material de la grava, ¿ok? Y es así más o menos como deberían representar la curva gravimétrica. Como pueden ver, la curva gravimétrica está representada en escala semilogarítmica, ¿ok? O sea, el eje horizontal, el diámetro. Y finalmente, les quería hacer ver, simplemente para saber, para saber que hay también otro tipo de clasificación, que se podría también utilizar la clasificación AASHTO. De hecho, hay muchos informes también geotécnicos cuando están relacionados más a la parte de carretera, la clasificación del suelo se hace por medio de la clasificación AASHTO, ¿ok? Digamos que es parecida a la clasificación AASHTO, ¿no? Y pueden ver que tenemos, también aquí tenemos no, también aquí tenemos 7 grupos de suelo, A1, A2 y A3, ¿verdad? Que corresponden al material granular. Pueden ver que aquí, en este caso, los materiales granulares son definidos por otro porcentaje, porque es el 35% del tamiz número 200, ¿no? Aquí hay ya una pequeña diferencia entre el uno y el otro. Y después están viendo que los materiales limo-arcillosos se clasifican en 4 clases, que será la 4, la 5, la 6, la 7. Y después no por cada uno, por la clase A1 hay 2 subgrupos, por la clase 2 hay 4 subgrupos y por la clase 7 hay 2 subgrupos. Pero digamos que diría yo que la primera cosa que pueden notar que diferente entre un tipo de clasificación y la otra es que el porcentaje que divide el material granular de material fino es diferente. Aquí corresponde al 35% de material que pasa por el tamiz número 200. ¿Ok? Es simplemente para tener una idea de cómo funciona la clasificación AASHTO y hacerles ver que en este caso el porcentaje que divide el material fino del material grueso es ligeramente mayor. O sea, para hacer un material granular tengo que tener por lo menos el 35% del material que pasa por el tamiz número 200. O sea, mejor dicho, tengo que tener menos del 35% de material fino que pasa en el tamiz número 200. ¿Ok? O sea, máximo. O sea, Sí, exactamente. máximo. Si voy en el tamiz número 200, si pasa el Ya, 40%, si pasa el 40%, ya no ya. sería clasificado como material granular. Porque tengo que tener menos, o como dice usted, máximo el 35% que pasa a través del tamiz número 200. ¿Ok? Ok. Que es diferente de lo que teníamos con la otra clasificación, porque en la otra clasificación podríamos llegar hasta máximo el 50%. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna consulta, para hoy día es todo. Lo que voy a hacer, ya que hemos terminado los primeros 2 PowerPoint del curso, les voy a subir los PowerPoint al aula virtual. ¿Ok? Y el lunes ya nos vemos de manera presencial. Profe, ¿la grabación dónde la estaría subiendo? La grabación la subo siempre en el aula virtual en el sentido que el video lo voy a subir en el OneDrive y le voy a poner el link donde pueden acceder al video, lo voy a subir en el aula virtual. O sea, en el aula virtual no subo el video, pero subo el link gracias al cual van a tener acceso al video. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. En el área será presencial. Es que algunos profesores estaban comentando que posiblemente sea virtual. No me han dicho nada, sinceramente, o sea, usted dice bueno, deja que cierro aquí interrumpo la registración.